provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Bueno, como escucho los audios, ¿no? y me gusta lo que se habla, y te crean dudas, te crean problemas, te crean a veces conflictos, ¿no? Internos también con lo que se escucha. Y bueno, le había preguntado a veces a Pilar, ¿y esto de dónde sale, ¿no? ¿De dónde surge? Cuando mi sorpresa fue que me dijeron, sí, se hace, y es un grupo y es una serie de personas que están intentando traer luz, bajo mi punto de vista, ¿no? Que tal cual se llama aula iniciática, ¿no? Para iniciar o para poder traer o para poder sentir, ¿no? Cómo vamos cambiando o cómo está la situación en este momento, ¿no? Y he tenido la oportunidad de estar aquí compartiendo con vosotros y os doy las gracias y sencillamente nada más. Esta historia viene desde hace ya desde más de 20 años, cuando empezaron a venir seres no orgánicos. Y esos seres cada cual traía su propio mensaje, hasta que dijimos, oye, al cabo del tiempo, en vez de que yo me quede la información, digamos, como gente se quede aquí, y ya que mucha gente está en el plan, digamos, ese escéptico de que estas cosas no son reales, todo esto de aquí simplemente es una película, pues bueno, pues tal como lo cogemos, lo colocamos y ya está. Y viene de que es un aula. Una cosa es hacer a través de una determinada línea que vamos más o menos siguiendo. Entonces, a ver, cada persona tiene un grupo de amistades, es decir, tienen seres afines que les son próximos, tanto en el plano físico como en el plano no físico. Entonces, si traes amistades que nosotros no estamos acostumbrados, está bien de que se amplíe el círculo, lo que se llamaría una especie de hermandad, que se amplíe tanto a nivel físico como al otro. Somos muy transparentes. Imaginaros de que esto es una tertulia, que hecho es así, una tertulia, y en esa tertulia hay una pequeña filosofía. La filosofía es de que no hay nada preestablecido. En distintas tradiciones recibe distintos nombres lo que sería la presencia de ella, más allá de lo que sea la imagen de la divinidad. Luego están lo que serían las que han encarnado esa divinidad en distintos momentos. Sí, lo que no haremos será temas de hablar por hablar. Entonces aquí a veces diferenciamos entre lo que son unos momentos de comentarios, que son microtemas, y luego un tema donde podamos pedir la participación de otro tipo de realidad. Porque no se trata que hablemos entre nosotros, porque eso ya lo podemos hacer en cualquier momento, y de información estamos todos llenos. No es cuestión de que tengamos información, sino que sea algo que pueda ser útil de forma práctica para los que estamos aquí presentes y también aquellos que sigan estas conversaciones. Entonces, la historia es simple. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo de que quizás para mucha gente el lema estaba de si existe o no existe vida después de la vida física. Sí hemos visto que existe vida después de la vida física, tanto por historias personales que tengamos de experiencia directa, como por la información que recibimos del otro lado. Y ahora empieza a haber otro problema, que esa no era la meta. La meta no es morirse y estar simplemente en el campo de refugiado de las almas, porque otra cosa no se puede catalogar. El gran reto que tiene el ser humano ante ahora es continuar con su cuerpo orgánico y fusionarlo con su espíritu, de tal forma que se crearía un cuerpo multidimensional. Y delante lo que tendría sería la expectativa de la eternidad. Hay que cambiar los chips que haya. Y es el anhelo de toda humanidad. ¿Cómo se concretiza esto? Normalmente doy muchos rodeos. Cuando ya estemos en el tema, entonces sí. Pero ahora solo es dar rodeos. ¿Qué es lo que pueden llegar a aportar, no tan solo los que estamos aquí presentes? Bueno, hay un aspecto que queda pendiente de María. Simplemente el aspecto histórico. Ya no es el aspecto divino, ya no sería lo que es la madre de Dios en el sentido divino, sino que sería la mujer física. Entonces, este hubiera sido un buen tiempo para poder explorar quién fue María, si existió realmente, en qué entorno creció, cuáles son las bases sociales con las que ella vivió, cómo fue todo el mundo de relaciones que le seguían. Entonces, la cuestión sería que hoy fuera sobre el tema del aspecto más concreto de ella, de la mujer física, de María, madre de Jesús. Cómo fue su niñez, sus padres, de Ana, y por qué, también su prima, Isabel. Y entonces sería, si es posible, ahondar en el personaje histórico. Ya no buscamos el personaje místico ni tampoco buscamos el personaje divino. Alguien que de la época lo hubiera conocido personalmente y que nos pudiera dar razón de su vida física. Este sería el aspecto más concreto, ya no sería el aspecto de las apariciones marianas,
que tengan o no tengan relación con ella físicamente. Ahora sería más el aspecto de la mujer. ¿Es factible que alguien nos comente al respecto? A ver, yo estoy viendo aquí una dama, una señora. Ella se llama a sí misma Salomé. No especifica el papel que pudo o no tener cerca de María, pero está dispuesta aquí a podernos explicar algo sobre ella. Dice que ella no tiene ningún inconveniente en poder contarnos lo que ella recibió en primera mano, pura de María. ¿Ella la conoció físicamente a María como mujer? Sí, compartió con ella el mayor y el mejor de los trechos de su vida, que fue su iniciación. Entonces ella, concretizando en el aspecto, ¿cómo surge la personalidad de María? ¿En qué lugar nace y cómo es su infancia? Dice que ella formó parte de un grupo numeroso de hermanos. Curiosamente fue la única mujer de su linaje, de su familia. Dice que fue una niña totalmente normal. No recibió cuidados específicos ni tampoco fue alguien sobresaliente, de modo que aparentemente fuera distinta al resto. Dice que ella la habla siempre en tiempo presente. Es una mujer fuerte, temperamental, y dice que a veces dio muchos disgustos a sus padres y familiares. Rompía demasiado con las tradiciones establecidas, que eran muy rígidas, sobre todo para las mujeres. ¿Cómo era el pueblo donde ella nació? Dice que era una aldea sencilla. Ella pertenece a Nazaret. Sus hermanos, quiénes eran, su padre, qué entorno tenían, si ella era la que seguía el estirpe del linaje de David o si es un linaje aparte. No, dice que esto fue real, dice que los profetas no mintieron, ella pertenecía al linaje de David y dice que en este sentido tuvo todo el proceso habitual en una niña joven que fue en todo momento prometida. Dice que los padres no tenían una condición excesivamente humilde, tenían los suficientes medios para poder pagar su dote y fue prometida. Dice que todo lo que cuentan sobre ella fue real. Dice que José era un muchacho que al principio no la conoció durante casi un año que duró el tiempo de la fase de los esponsales del estar prometida. Con él casi no le vio. Dice que aceptaban esto como algo normal. Si nos puede contar más cosas sobre su infancia, es decir, en qué entorno, en qué dedicaba su tiempo, es decir, sus aficiones, sus juegos, cómo eran también sus amistades. Dice que todo lo que fue su infancia ya lo explica como una niña normal, educada desde los comienzos de la vida, prácticamente a ayudar en el hogar. Dice que era una muy buena. Está hablando tejedora, le encantaba coser y tejer. Dice que ella le gustaban los niños, pero procuraba evadir, escaparse de las labores domésticas de la casa. Dice que esto era parte de a veces muchos problemas con su madre, con doña Ana. ¿Cómo fue su vinculación con el mundo de la religión o de la espiritualidad? Dice que eran familia muy temerosa de Dios, cumplían con los preceptos y con las leyes de la Torá. Dice que en ese sentido no hubo ningún problema, tenían buenas relaciones con los sacerdotes y dice que también era muy querida por todos los vecinos. Dice que a veces su lengua era un poco demasiado larga, venenosa. Dice que cuando encontraba que había algo injusto no callaba y esto fue bastante fuente de problemas en el entorno más inmediato. Si ya la conoció personalmente, ¿cómo eran sus amistades, sus amigas? No, ella habla de que eran normales. Piensa que ella la conoció en una etapa en la que ella ya había tenido a sus hijos, en la que ella ya había madurado como mujer. Ella solo está explicando lo que de la boca de la propia María recibió. Ella no vivió con ella en esa etapa de su infancia. Para empezar a darle un sentido cronológico, a la edad que se dice de los 9 años, ella estaba como
auxiliar en el templo, tenía algún tipo de relación con el elemento sagrado o espiritual, o simplemente ella se dedicaba a su vida personal. No, dice que ella hacía lo que se le ordenaba en este sentido. Ella tenía una gran pasión por la divinidad. Dice que ella hacía todo lo que le indicaban, pero como niña todavía no tenía claro cuál era su papel. Dice que ella solo estaba a la espera y tenía la posibilidad de dedicarse al templo o ser casada. Ella eligió la vida matrimonial, la familia. ¿En qué edad ocurrieron los desponsales? Dice que sobre los 12 años, dice que no tenía todavía cumplidos los 14 cuando ya contrajo matrimonio. ¿Nos puede contar alguna cosa más también sobre la vida de José, el que se fuera su esposo? Dice que era un mocetón guapo y que de alguna manera era fuerte, supo llevar a su familia por el camino adecuado. Dice que era lo que ahora llamaríamos como un constructor, un empresario, era alguien que todo el mundo valoraba, su trabajo, tenía encargos y tenía que viajar a menudo para poder llevar estos encargos a otras poblaciones, a veces lejanas. Dice que muchas veces a ella la llevaba con él al principio. Ella que sepa, María nunca le contó de tener grandes discusiones o problemas en el matrimonio. Dice que a veces sí tenía que meterla en algo para evitar conflictos con la ley, con los agentes de la ley. Dice que en los pueblos pequeños las gentes hablan y a veces ella no callaba lo que pensaba. En este sentido José era muy estricto con ella. Los esponsales con José, ¿cómo fueron? ¿Él era casado por primeras nupcias o por segundas nupcias? No, él era un hombre joven. Dice que no era casado, él estaba en ese momento soltero. Dice que había sido una boda preparada, pactada por las respectivas familias. Dice que la única diferencia es que él no era alguien con quien ella tuviera contacto. A veces los niños crecían en un núcleo entre los juegos con la amistad y los familiares pactaban los enlaces y ellos ya se conocían. La diferencia es que con ella no habían tenido contacto. Claro, a nosotros nos queda un poco la cultura esta de que él ya había tenido un matrimonio anterior, del cual había tenido hijos. Por lo que nos está diciendo, no fue así exactamente. Dice que ella tiene constancia de que los hijos nacidos del matrimonio son hijos de los dos. Él tuvo solo hijos con María. ¿Qué edad tenía José cuando se casó con María? Dice que apenas alcanzaba los 21 años. Era ya todo un hombre. ¿El entorno social en el que los dos establecieron su familia, cómo era? Dice que todos ellos formaban parte de una especie como de clan. Habla de que muchos miembros de la familia, tanto de ella como de él, no estaban cercanos en la misma población de Nazaret, pero no estaban tampoco lejos. Dice que algunos familiares de María quedaron en Séforis y los de José estaban algo más lejos. Dice que no es importante los lugares, él se centró en su núcleo familiar, pero no dejó desatendidos a los suyos. Dice que sus padres murieron jóvenes y él simplemente se acabó aclimatando a Nazaret y a su propia familia. Dice que la familia en general fue la propia población, los amigos. Ya que hablábamos antes del matrimonio entre José y María, ¿cuántos hijos llegaron a tener? 9. De ellos, ¿qué número correspondía al personaje de Jesús? No, él fue el primogénito y dice que él fue el niño elegido, el niño escogido. Dice que esto fue real. A nosotros nos llega la tradición de que ese nacimiento fue anunciado a través del arcángel Gabriel. ¿Ese proceso fue real o es la incorporación de un mito? Dice que sí, aquí fue donde todo lo que ella conocía de la religión quedó modificado en un instante. Dice que no fue una experiencia, ni una visión, ni una imaginación. Ella recibió este mensaje de forma real. Dice que esto la cambió, la trastornó. Dice que luego, una vez que recibió esta información, rechazó el poder seguir manteniendo relaciones maritales con su esposo. Dice que esto sí creó un serio problema en el matrimonio, puesto que él no entendía el rechazo de ella. Ella intentó salvaguardar a partir de este anuncio al bebé.
¿Cómo se produjo en todo digamos, los hechos de la anunciación de este nuevo nacimiento y la calidad que traería en sí en su propio hijo? Dice que ella todavía no era consciente de que ya estaba embarazada, a pesar de que es algo que todas las mujeres intuyen y sienten mucho antes de tener la primera falta en su periodo. Dice que ella lo que hizo fue estar en un momento con un sueño muy profundo. Dice que es una situación que la incomodó porque era algo poco habitual en ella, era una mujer activa y se sintió no enferma, no mal, sino que se encontró en un estado extraño. Dice que esto la obligó a tener que postrarse, arrodillarse hasta que se le pasara. Dice que ella en ese momento sintió como que algo la invadía, la llenó, la dejó absolutamente plena y fue una sensación entonces placentera. Dice que todas las molestias que en ese momento pudiera notar desaparecieron. Ella escuchó la voz con nitidez y ella sintió no solamente la voz, sino la luz que esa voz traía con ella. Dice que ella vio la figura del ángel ante ella y no se asustó. ¿Ella transmitió eso que vivió o se lo reservó para sí misma? No, ella lo explicó a su esposo y él no la creyó. Él era muy reacio a creer en estas visiones. Dice que a veces acusaban a las mujeres de tener simplemente ideas tontas. Dice que esto era algo corriente. Ellas eran más fáciles presas de estas visiones, pero él no. Lo único que intentó hacer es que ella lo ocultara, lo escondiera, porque sabía que podía llegar a ser peligroso si llegaba a oídos de otros. Solamente lo consultó con su prima y con alguna amiga de la aldea que podía confiar en ellas. ¿Cuál fue en sí el mensaje de la Anunciación? Dice que ella lo recordará. La oración que ha quedado como respuesta fue real, es literal. Dice que es una oración perfecta porque fue así como le habló el ángel. ¿Periodo de gestación cómo transcurrió? ¿Tuvo algún tipo de molestia? ¿Tuvo algún tipo más de revelación? ¿Cómo fue ese tiempo de gestación? Ella lo que sintió en ese momento, más allá de detectar que ya estaba embarazada, que una vida estaba latiendo en su seno, era un bienestar mayúsculo. Ella se cuidó en todo lo posible, dejó de hacer caso a algunas recetas caseras cada vez que una mujer queda encinta. Dice que es habitual que las matronas de la aldea, la familia, traten de inculcarle hábitos alimenticios que a veces no son buenos. Ella lo que hizo fue escuchar de alguna manera una voz que la siguió instruyendo a lo largo de todo este embarazo, y dice que no fue un embarazo que tuviera que causarle problemas. Ella lo vivió plena y feliz. ¿Ella era consciente de la naturaleza que traía en sí, es decir, más allá del aspecto humano de un niño? No, ella pensó en todo momento que su hijo sería alguien que iba a liderar a todo el pueblo de Israel, que le iba a sacar del estado de esclavitud en el que se encontraban, que iba a poder poner a los jueces, a los sacerdotes en su lugar. Esto era lo que ella creyó en todo momento. También se nos habla de las dudas que tenía José. ¿Qué dudas tenía José y cómo se le despejaron esas dudas, si es que llegó a tenerla? Bueno, todo el mundo piensa que José creyó que al no haber hecho uso de el matrimonio con ella, evidentemente creyó que pudiera haber estado con otra persona. José no fue en ningún momento reacio. Él sabía que esa criatura era fruto de su simiente, solo que él no podía entender los continuos, las palabras cambiadas en ella, su transformación y lo que ella empezó a dar a entender. Dice que a él le asustaba el que su esposa hubiera perdido la razón. Esto fue lo que creó los conflictos entre la pareja hasta que él no recibió el aviso. ¿Cómo fue ese aviso? Él lo hizo durmiendo, tuvo la oportunidad de recibir el aviso de que ella era madre del Hijo de Dios. Dice que a él se le tuvo que explicar de forma clara, contundente, para que él pudiera finalmente tranquilizarse
y ayudarla. ¿Qué hacía referencia a eso de que era hijo de Dios y también hijo suyo? Dice que cuando le dijeron que él era hijo de Dios, este concepto no era algo habitual en aquel tiempo. Él sabía que era su hijo y no podía entenderlo, pero las expresiones que le llegaron a través del sueño, un sueño muy vívido, donde él se vio en otro lugar, estuvo rodeado de seres de luz, que él confundió con los antiguos profetas, pero dice que aquí le explicaron claramente la función que ella tenía. Dice que al haber llegado a través de los seres humanos, el hecho de que el momento de la concepción fue el punto crucial de la divinidad de Jesús. Luego ya en los preparativos para el nacimiento de él, ¿cómo transcurrieron el momento de ya del parto? Dice que ya dejó de viajar con él, pero él también acotó estos viajes para atender a su esposa. Dice que no le hacía ninguna gracia que tuviera cualquier tipo de percance. Era una gran responsabilidad y él aceptó esta responsabilidad aunque no la entendiese del todo. Dice que había sido alguien no especialmente creyente, pero después sintió que algo había cambiado también en él. Comenzó a dirigirse a Dios, al que él conocía como Jehová, de una manera distinta. Dice que llegado el momento, es cierto que tuvieron que realizar el viaje para el empadronamiento señalado por el César. Dice que lo hicieron. Dice que también es cierto que se vieron obligados a refugiarse en una cueva que se utilizaba para el ganado. Es decir, tuvieron que dejar la localidad donde tenían originaria para desplazarse a dónde. ¿Cómo fue el trayecto? Dice que como lo hacían habitualmente casi todas las gentes, tenían que desplazarse los que tenían la suerte de tener algún animal para poder cargar los fardos. Si el viaje tenía que transcurrir durante varios días, podían llevarlo. Ella fue no acompañada solamente de un pequeño borriquillo y su marido. Dice que fueron más miembros de la familia para el mismo menester. Es entonces que habían partido desde Nazaret y se dirigieron hacia Belén. Dice que si era habitual estos caminos, estas formas de hacerlo, lo hacían a veces con caravanas, con grupos numerosos. Dice que era una cuestión de sentido común para evitar los asaltos, las agresiones en los caminos. ¿Cómo aconteció entonces lo que es ya el parto en sí? Dice que el niño tenía que haber nacido en septiembre y se adelantó a causa de este viaje y de los rigores del camino. Dice que se adelantó. ¿Se adelantó a qué fecha nació entonces Jesús? Nació el 21 de agosto. A ver, nos hemos quedado un poco parados en el sentido de que, claro, nos queda a nosotros el mito del nacimiento de la Navidad. ¿El hecho de que naciera en Belén y no en otro lugar tiene algún tipo de simbología, significado, o es que el lugar tenía algún tipo de fuerza en especial? No estaba señalado. Las profecías eran muy claras. Dice que no entiende ella qué podía tener de significado esta simbología, pero ya estaba señalado, ya estaba determinado. Antes ha comentado que estuvo iniciada con un grupo. ¿Qué tipo de iniciación? ¿Estudiar la Torá? ¿Estudiar Cábala? No, dice que ha explicado que ella la acompañó en su iniciación, pero fue después de la marcha de su hijo. Nosotros la conocemos allá por María, pero ¿qué nombre real tenía ella? No, es Miriam. ¿José también corresponde el mismo nombre? Dice que a él le llamaban José. Dice que su hijo es Joshua. ¿En el nacimiento aconteció algún hecho en especial o fue un parto normal y corriente asistido por las matronas del lugar? No, dice que en este caso solo hubo una mujer que se ofreció a ayudarla en el momento del parto. Dice que aunque no había en ningún momento nieve ni excesivo frío, que por ese motivo la cueva, la gruta donde debía nacer, era un lugar apropiado. No fue para ellos ningún percance. Sí lo era el dejarla en ese momento expuesta, en esos primeros momentos, dolores de parto. José fue a buscar a la población cercana a alguien que pudiera ayudarla y dice que tuvo la supervisión de una matrona con experiencia.
Antes nos había dado la fecha del 21 de agosto. ¿En qué año fue el nacimiento de Jesús? Dice que contando el tiempo actual en el año -7. ¿Qué aconteció después del parto de Jesús? Es decir, ¿realmente tuvieron que marchar también, tuvieron que huir desde Belén hacia Egipto, o eso también pertenece a lo que sería un poco el mito? No, dice que se quedaron un tiempo en Belén, pero ya no en la gruta, tal y como nos señala la historia. Dice que debemos entender el contexto de lo que se nos ha enseñado a lo largo de los siglos y ha sido fusionado, han mezclado las fechas. Dice que era algo natural que ellos quedaran allí hasta que ella pudiera reponerse. Debemos recordar que para una mujer quedaba manchada durante 40 días después de un parto y no podía ni salir a la calle ni tener visitas. Dice que durante este periodo de tiempo ella tuvo que estar de alguna manera recogida a salvaguarda y no pudo retornar a Nazaret. Dice que el niño fue presentado en la sinagoga, en el templo, fue presentado para que pudiera de alguna manera recibir su nombre, y esto fue real, aunque ella no lo entregó, fue su padre. ¿El padre de ella? No, el padre del niño, José. Una vez que nació Jesús, ¿ella fue instruida desde arriba para sus cuidados o lo cuidó de manera espontánea? No, ella tuvo durante todo el tiempo de gestación, en todo momento, la supervisión. Ella se acostumbró a sentir las voces que la iban instruyendo, tanto en su propio cuidado personal, y después continuó. Dice que el niño recibió una lactancia muy prolongada, poco habitual en el tiempo. Dice que se convirtió en una madre a veces obsesiva en su cuidado. A veces cuando él caía, recibía alguna herida, también le enseñaron cómo debía ayudarle a sanar esas pequeñas heridas y evitar infecciones. Dice que estuvo todo el tiempo supervisado para evitar algún percance que otro, como era habitual en los niños pequeños. ¿Qué es lo que tenía en particular Jesús a diferencia de otros niños de la época? Dice que era un niño avispado, su mirada atravesaba. Esto hacía que a veces incomodaba a los adultos, pero no así a los niños, que le veían como un igual, salvo aquellos que le podían tener algún que otro celos. Dice que los adultos, cuando le veían, él entraba dentro y deshacía. Dice que aquello dejaba desmontados a muchos de ellos y no le entendían. Era un niño que le encantaron las artes, no le gustaba para nada la violencia, pero sí le gustaba jugar con sus compañeros de juegos. Le gustaba la música e incluso le encantaba tener animales de compañía, tampoco era habitual. En la cuarentena que posterior al parto, ¿cómo transcurrió? Porque a nosotros nos queda mucho la imagen esta de la adoración, de los pastores, de los mitos que acompañan ese nacimiento. ¿Cómo fue en realidad lo que acompañó al tiempo posterior al nacimiento de Jesús? Dice que fue una noche tranquila, y es cierto que hubo unos sucesos en el firmamento que llamaron la atención. Dice que algunos se acercaron mientras ella guardaba a su hijo y se cubría para estar apartada de las miradas. Sí que es cierto que hubo gentes sencillas que se acercaron a ver lo que estaba aconteciendo. Dice que era como un inmenso foco en lo alto del firmamento que alumbraba todo el lugar, incluida aquella gruta. Dice que sí hubo gentes que reconocieron en este nacimiento una señal, y dice que tuvo seres que le veneraron, gentes sencillas. ¿El foco que alumbraba la cueva en sí, de dónde provenía? Dice que ella esto nunca lo ha sabido muy claro, porque ni la propia María lo pudo explicar. Dice era como si una estrella se hubiera quedado suspendida en los cielos. Con el tiempo no ha sabido darle más interpretación, que esa es simplemente la estrella que quedó allí fija. No, ella supo después que no había sido una estrella tal y como las gentes ven desde los cielos. Dice que era algo que llegaba del espacio, que estuvo allí cuidando, velando. ¿Qué más hechos excepcionales ocurrieron en aquellos tiempos? Ella fue una madre cuidadosa, responsable y tierna. Dice que cuando llegó el periodo en el que
el pequeño Jesús cumplió los 2 años, ella volvió a quedar embarazada. Dice que él no se comportaba como un niño celoso o posesivo y miraba con asombro. Está hablando de su pequeño hermano. Dice que ella se comportó como una madre protectora, cuidadosa, ya no hablaba de todo aquello que antes hablaba, ya no se ponía en contra de los sacerdotes y de los señores que mandaban en las aldeas. Dice que ella simplemente se dedicó al hogar, a su casa. Dice que esta es una etapa que ella guarda con mucho secreto y cuidado. Dice que era para preservar a sus hijos. El que ella tuviera el carácter fuerte le sirvió para todo lo que tuvo que vivir después con Jesús. Dice que ella por encima de todo amaba a sus hijos como cualquier madre puede llegar a amarlos. Dice que ella tuvo en Jesús su gran soporte, sobre todo cuando enviudó. Jesús apenas era un muchacho adolescente. Dice que ella esperaba de él que cumpliera su cometido, aquel que le había dicho el ángel y que ella malinterpretó. Dice que ella esperaba de alguna manera las señales y él nunca las manifestó. ¿Compartió infancia con su primo que luego sería el Bautista o simplemente se reencontraron luego más adelante? No, había celebraciones familiares donde sí compartieron. Dice que nunca nadie vio nada extraño en los 2 niños y algo ellos sabían lo guardaron para sí. De los hechos que se nos narra en lo que sería el nacimiento de él, se nos cuenta de que Herodes decretó la persecución de los inocentes, de los niños. ¿Qué había de eso de real o simplemente es un mito, una tradición que se ha ido corriendo de voz en voz? Dice que esto curiosamente volvió otra vez de nuevo porque tuvieron que retornar a Belén, pero el niño aquí ya no era un bebé, era un niño que ya tenía casi 15 meses. Dice que tuvieron que retornar para poder solucionar temas de papeles burocráticos como hoy día tenemos nosotros. Dice que entonces no era con un nacimiento inmediato, por eso antes hablaba de que fusionaban las fechas y los episodios como si fueran en una sola vez. En este sentido, llegado aquí, sí tuvieron constancia de que había, porque ya habían tenido visitas, la población cercana. Y el tetrarca lo que quería era en todo momento entender qué era lo que había pasado en su territorio. Dice que cuando le explicaron de que buscaban un signo, un niño nacido, y le dieron incluso las fechas establecidas de su posible nacimiento, dice que él es cierto que ordenó que todos los niños hasta los 2 años fueran ejecutados. Fueron pocos en realidad. Muchos niños en aquel entonces morían casi sin haber cumplido el primer año de vida, pero fueron demasiados. ¿Hubo algo de cierto en la llegada de unos magos o de unos astrólogos desde fuera para ver qué es lo que había acontecido allí? Dice que la forma, la luz que estuvo suspendida por encima de esta gruta, dice que fue vista desde muchos lugares y desde muchos metros de distancia. Dice que hubo un grupo, y él no sabe ella decir si son magos o astrólogos, pero sí personas entendidas en las estrellas que decidieron ir hasta allí. Dice que esta estrella permaneció durante un tiempo, alumbrando, no fue solamente aquella noche, y ellos buscaron a esta estrella o foco de luz. Dice que dieron con él. Volviendo al suceso de la persecución de los niños, ¿realmente aconteció lo que es la huida hacia Egipto? Dice que sí, todo esto ha quedado reflejado y es veraz. ¿Cómo fue entonces la vida en Egipto? ¿Cómo fue su llegada y la vida de la infancia allí? Dice que fue algo complicada porque ahora habla de la vida no del infante, sino de los padres. Ellos estaban bastante bien arropados, ya que José tenía amistades, otros constructores como él, y su trabajo era valioso y muy apreciado. No tuvieron dificultad a la hora de poder ocupar en régimen de alquiler
una casa que le cedieron y ellos pudieron de alguna manera criar en calma hasta que Herodes muriese. Ellos no sabían cuánto tiempo podían llegar a estar allí y temían tener que ver crecer a su hijo en una tierra extraña. Pero dice que esto no duró demasiado. Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática. En un tiempo fueron las ágoras, los fórums y las academias. Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos, provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca iniciática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar en el profano. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón, aquellos que más allá de la especulación racional saben sin saber, saben discernir de lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo. Abrir un espacio para el conocimiento, para los sepiternos. Se abre, una vez más. La puerta a la multirrealidad, a la multidimensionalidad, a la multisensibilidad. Uno puede conocer cosas que ni siquiera pudo llegar a imaginar. Uno puede ver realidades pocas veces vistas. Uno puede oír sonidos y desvelados a los oídos humanos. De vez en cuando se oye a alguien que llama al despertar, pues que estaré yo también soñando. El que tenga ojos para ver, vea. El que tenga oídos para oír, oiga. La verdad es la verdad, más allá de cualquier especulación. Conócete a ti mismo. Tal como juzguemos, seremos juzgados. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga dentro de nosotros. Tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera. Aula iniciática. Aula iniciática.